Hola comunidad Grisat, ¿cómo estáis? Ahora os presentamos esta cuarta pastilla, esta cuarta cápsula de fotografía, de cultura fotográfica, aprovechando que seguimos en nuestras semanas de confinamiento, ya en la quinta semana de confinamiento. Espero que lo llevéis bien. Yo os quiero dar ánimos y también presentaros unos trabajos, 3 libros de autores que creo que nos van a alegrar un poco un buen rato. Son 3 fotógrafos que han roto la idea de, como proponía Picasso, de que los adultos somos exiliados de la infancia, porque ellos con su cámara han tendido un puente y han vuelto a su infancia, y lo han hecho a través de la toma de fotografías, de ir documentando, de ir contando, de ir sugiriendo el mundo de los niños, en concreto de sus hijos. Son Ralph Eugene Midgard, un fotógrafo norteamericano que trabajó entre los años 50 y primeros de 60, Sally Mann, muy conocida, que trabajó su familia, las fotos de sus 3 hijos a finales de los 80 y primeros 90, y Alain Lawal, un fotógrafo francés que está ahora mismo tomando fotografías de su numerosa familia en Burdeos, en una granja en Burdeos. Los 3 trabajan en un entorno rural, donde la naturaleza está presente, pero creo que nos podrán servir para abrir puertas y poder imaginar y poder proponer imágenes de niños de la infancia en los entornos urbanos, aunque sea en esta etapa de confinamiento. Los libros son los siguientes, son una preciosidad. Este es el de Ralph Eugene Midgard, es una publicación de Style, que es una editorial alemana, se publicó en el año 2004 y es un libro fantástico que recoge la totalidad de su obra, que no solamente son las fotos familiares, pero son las más importantes, hay que decirla, ¿no? Y es una edición impecable que dio un poquito de vuelo, digamos, a la figura de Midgard en Europa, que no era un autor demasiado conocido en Europa hasta no hace tanto tiempo. El siguiente libro es el más conocido de todos, sin lugar a dudas, es El Immediate Family de Sally Mann, un libro que es ya un clásico, uno de los libros más influyentes del final del siglo XX, y un libro también muy controvertido. Ya veremos que hubo mucha controversia, muchas disputas por cuestiones morales, etcétera, que dio lugar incluso a portadas en diarios de tirada nacional en Estados Unidos, pero ahora se sigue considerando una obra capital en la fotografía. En esta recoge el mundo de sus 3 hijos durante los veraneos en una granja, más bien una cabañita cerca de un río en Virginia, en el sur de Estados Unidos. Y el tercero es The Summer of the Fawn, el verano del cervatillo, del ciervo, que es de Alain Lawal, publicado por Kehrer, y en el cual recoge las andanzas de sus 6 hijos. Lawal es un artista, es un escultor que empezó a fotografiar a sus hijos y realmente es un libro mágico, mágico es la palabra para referirse a él, casi de Peter Pan. Los 3 son autores distintos en el sentido de que la aproximación fotográfica es distinta, pero tienen en común esa mirada fresca, inocente, de complicidad. A ver qué os parece. Bueno, aquí tenemos el primer libro, que es una obra al completo del trabajo de Ralph Eugene Midgard, que os comenté. Era un fotógrafo norteamericano, había nacido en Illinois, pero se casó, vivió y crió a sus hijos en Lexington, en el estado de Kentucky, en el sureste de Estados Unidos, y él era un fotógrafo que empezó a tomar imágenes en 1950 cuando se compró una cámara para tomar fotografías de su hijo mayor, de su hijo Michael, que nació en 1950. Lo que pasa es que se interesó, de hecho él era óptico de profesión, autodidacta, pero se convirtió en un verdadero fotógrafo en el sentido de que aprendería a trabajar en el laboratorio, haría cursillos, se unió a ligas fotográficas locales e incluso hizo algún cursillo, algún seminario con Minor White, del cual digamos que se llevó no solamente conocimientos fotográficos, sino también
un interés por la filosofía zen. De hecho, en las primeras páginas del libro aparecen fotografías más formales, más de investigación visual, que podrían recordar a las propias de Minor White, trabajos con la luz sobre agua, porque en realidad era una mezcla de interés estético, pero también interés visual como óptico que él era. Pero por lo que pasará la historia, o por lo que ha pasado la historia, Ralph Eugene Meacham son por las fotografías que hizo de sus 3 hijos, sobre todo de Michael y de Christopher, aunque también de su hija Melissa. Él lo que solía hacer era, se llevaba a los hijos a dar una vuelta, un paseo en coche por los alrededores de Lexington, a veces con su mujer, a veces no, a veces eran familia, a veces solo eran los 3 hombres de la casa, y se iba él con su Rolleiflex a tomar imágenes muchas veces en las antiguas haciendas sureñas abandonadas, las llamadas antebellum, de antes de la Guerra Civil Americana. Y él ponía a posar a sus hijos. Lo que pasa es que trascendió rápidamente a lo que era la fotografía familiar y creó un mundo propio con los hijos, una complicidad en la cual los hijos vivían o posaban de una manera muy distante a la clásica imagen de familiar, de ponte aquí que te hago un retrato para acordarme de cómo eras cuando eras pequeño. Como trabajan en interiores, como trabajan en zonas abandonadas, y como los niños no tienen ningún problema para actuar, para ser, para dejarse llevar, las imágenes de Ralph Eugene Meacham son intrigantes. Son como de un mundo un poco de sueño, a veces inquietan un poco, incluso, ¿ves? Por ejemplo, aquí uno de los hijos, el mayor, parece que está como triste. Hacen acciones, digamos, infrecuentes. Utilizan objetos como maniquís que encuentran, una pequeña bandera de Estados Unidos. Cualquier cosa les sirve para ellos, digamos, que tejer un mundo propio. La diferencia de Meacham respecto a otros autores es que no creo que esté fotografiando a sus hijos. Sí, por supuesto, lo fotografía, pero sobre todo fotografía a la infancia, o mejor dicho, al mundo secreto de la infancia. En ese sentido, parece como que, aunque miren muchas veces a cámara, como si los niños no estuvieran posando para el padre, como si el padre no estuviese, o como si el padre fuese otro de los niños, ¿no? Hay muchas fotografías en interiores de esas haciendas, con fuertes contraluces. A mí me gusta mucho el uso de del formato cuadrado de la Rolleiflex, una cámara que además, como no tiene sistema de espejos, tiene un obturador en Compur, puedes fotografiar a muy baja velocidad sin que se te mueva la cámara y sin tener que recurrir por ello a trípode. Es decir, puedes hacer fotos rápidamente y sin embargo con un formato cuadrado con una gran calidad. A mí lo que me ocurre con Ralph Eugene Meacham es que es muy diferente, pero a la vez está secretamente conectado con el universo personal íntimo de Francesca Woodman. No solo por el formato cuadrado de una cámara de 6x6, sino porque son fotografías que por un lado pueden parecer crípticas, que no se entienden muy bien, pero por otro lado son universales. Yo creo que trascienden bastante el lugar y el momento. Sí, son Estados Unidos, años 50, primeros 60, unos niños que quizás nos queden ya muy lejos en el espacio y en el tiempo, pero yo al ver las fotografías tengo la sensación de que hay una conexión con los niños que fuimos nosotros en nuestra infancia, ¿no? Aquí aparecen algunas imágenes de su hija. También hay algunas imágenes con unas máscaras que luego utilizará para un proyecto curioso, crítico y con un carácter simbólico que se llamaba The Family Album of Luzebel Crater, que es como una especie de ironía, ¿no?, sobre la vida media norteamericana. También trabaja exposiciones largas a propósito para difuminar, para crear el movimiento. Es, por un lado, muy elaborado, por otro, muy depurado, a veces casi japonés, no es casualidad que le interesara la filosofía zen, y por otro lado tiene un punto amateur, una frescura muy, muy bonita. Él trabajó, pues eso, algo más de una década,
bueno, no, en realidad 2 décadas completas, los años 50 y 60, pero tuvo mala suerte y falleció de cáncer sin haber cumplido 47 años en 1972. En su momento fue conocido en ámbitos especializados en fotografía, pero ha sido con el paso de los años con los que Ralph Eugene Meachar se ha convertido en un clásico de la fotografía norteamericana, que, sin embargo, en Europa no ha sido demasiado relevante hasta no hace demasiado tiempo. Bueno, aquí tenemos el libro de Immediate Family, probablemente el más conocido de los 3 libros que comentaremos hoy. Es un clásico moderno, publicado originalmente en 1992, aunque esta es una reedición del año 2014 que ha reeditado Aperture, y en este caso concreto en un libro en tapa blanda. Sally Mann nació en Virginia en 1951, es una fotógrafa de la generación del baby boom y se interesó desde el principio por la fotografía clásica, la de fotografía decimonónica, o lo que podríamos llamar incluso la paleofotografía. En este sentido, la gran mayoría de su trabajo está basado en el uso de cámara de placas y de emulsiones antiguas, como el colodión húmedo. Ella trabaja con una enorme cámara de placas de 8 por 10 pulgadas y sus referentes visuales reconocidos son los fotógrafos del siglo XIX americanos, como Matthew Brady o Timothy O'Sullivan, y no menos importante los británicos Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, con sus retratos infantiles, y los retratos infantiles de Julia Margaret Cameron. Sally Mann lo que propone es el mundo íntimo, lúdico, relajado de sus 3 hijos, Emmett, Jesse y Virginia, a lo largo de los días de verano en una cabaña cerca de un río en el estado de Virginia. Ellos obviamente ven a su madre dar vueltas con la cámara, una enorme cámara que plantarla, prepararla lleva varios minutos, por lo cual digamos que no se tratan de fotografías espontáneas, son fotografías en cierta forma escenografiadas. Los niños no hacen lo que no quieran hacer, pero tienen presente que la madre anda dando vueltas con la cámara. Lo que ocurre es que, claro, de verla andar siempre con el trasto encima, llegaron a normalizarlo, de tal manera que dejó de ser un acontecimiento que la madre les tomara una fotografía, por lo cual las poses que hacen son espontáneas, relajadas, no son forzadas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta foto de la derecha, que se llama The Two Virginias, en la cual sale la hija pequeña, Virginia, con la que está junto a Virginia, una señora afroamericana que fue quien cuidó en la infancia de Sally Mann y que ella la considera como si fuera una madre. Como veis, hay una mezcla en las fotografías de Sally Mann de ensoñaciones, de puestas en escenas casi oníricas como esta, ¿no? De otra vez Virginia con elementos anticuados, como puede ser un caballo de tío vivo, de madera, con situaciones más cotidianas. Por ejemplo, la conversación entre Virginia, hija, y Virginia, la anciana cuidadora, ¿no? El hijo Emmett sale en un par de ocasiones en el libro desnudo, y en uno de ellos se ve su sexo. Os comento que no lo veremos porque todavía hay bastante controversia y no quiero que me censuren el vídeo directamente. La cuestión es que en 1990-92, cuando se hizo público este trabajo, hubo un sector muy conservador de Estados Unidos que empezaron a acusar de explotación a Sally Mann, de explotación de la imagen de sus hijos, de pornografía infantil. Incluso apareció publicada la imagen de Virginia en un diario, creo que era en el Financial New York Times, no estoy seguro, que le habían tachado los ojos, los pechos, que no tenía, pues una niña, y el sexo. Y la propia niña preguntó: mamá, ¿qué hay de malo en mí para que hagan esto? En el caso de Emmett,
no le apetecía salir desnudo, por lo cual en las fotografías él aparece relajado, tranquilo, distante a veces, el hijo mayor, pero siempre vestido. En ese sentido no forzaba la desnudez a las crías, que si aparecían desnudas lo eran porque les apetecía, porque así estaban jugando todo el día, de una forma natural. Bueno, habrá que preguntarse siempre, ¿no?, si la cuestión está en lo que se muestra o cómo miramos lo que se muestra. En todo caso, si os fijáis, son imágenes que tienen, por un lado, una gran calidad y por otro lado son como difuminadas. Difuminadas porque utilizo un equipo antiguo, un equipo a propósito anticuado, con lentes antiguas, con una emulsión fotográfica que tiene que prepararse, fotografiarse y revelarse antes de que se seque, en el caso del collodion, y da una imagen de una gran calidad, aunque también tenga elementos como el viñeteado, la falta de definición, que yo creo que refuerzan ese aspecto onírico de ensueño que tienen todas las imágenes de Sally Mann. Sally Mann además es una gran laborante. No solamente se la considera fotógrafa del año, por ejemplo, por la revista Time, sino también es una gran laborante fotográfica. Las copias, yo he tenido oportunidad de ver copias suyas en un Foto España hace años de este proyecto, eran maravillosas, espectaculares, de gran formato, claro, porque la cámara de placas lo permite, pero absolutamente impresionantes, ¿no? Como veis, los ojos cerrados, los cabellos al vuelo, el viñeteado, la definición parcial de una cámara de fuelle, que lo que te permite es hacer enfoques parciales, ¿no?, de banco óptico de central, te permite jugar mucho con el foco e incluso enfocar en planos, en un mismo plano tener un área enfocada y otra desenfocada, ¿no? Esto va creando, digamos, una atmósfera, es la palabra, una atmósfera en el cual es por un lado muy realista y por otro lado es de sueño, ¿no? Casi como lo recordarían un niño, ¿no? A veces son imágenes crudas, ¿no?, como por ejemplo aquí aparece Emmet con unas ardillas que parece que se las van a comer, ¿no? Virginia yo creo que es la hermanilla que da más juego en términos de ensoñación, ¿no? Y sin embargo la mediana, Jessie, es una mirada adulta, un tanto inquietante, ¿no? También andan adultos por ahí, el padre, Larry, al cual luego le dedicará un libro cuando él enfermó. La verdad es que Sally Mann no se asusta en los temas complicados. Tiene otra publicación, se llama At 12, a los 12, sobre chicas, niñas de 12 años en ese estadio de transición difícil, que fotografió en su entorno, y había historias detrás, algunas de ellas muy duras. Yo creo que esta es de mis fotos favoritas del libro, ¿no? Emmet, que no sabemos si está aspirando, suspirando o qué. Es ahora que ya deducimos que es el atardecer, el maravilloso bouquet, es decir, un enfoque puntual, pero un desenfoque líquido precioso. Creo que es mi imagen favorita, ¿no? Estas de puesta en escena, donde las niñas crean su mundo, casi se parece a otro proyecto del cual podríamos hablar, que es Belenda Guilla y el enigmático mundo de sus sueños, de Alessandra Sanguinetti, un proyecto ya entrado en los años 2000. Son imágenes muy divertidas, porque ahí se ve la complicidad entre madres e hijas que están actuando, ¿no? Esta se llama en concreto Las nuevas madres, ¿no? Habla de seguridades, pero también de inseguridades, de la soledad, de la sensualidad que anda alrededor, de las preguntas que genera el sexo. Es un libro que yo entiendo que a una mentalidad conservadora le puede parecer inquietante. A mí también me gustan detalles de estos que dices, ¡wow!, la vida en el campo, ¿no? Jessie se ha hecho una herida, y es el momento en que le están cosiendo, que le pone una máscara, supongo que para evitar infecciones, y ella se dedica a fotografiar, ¿no? O esta imagen en la que aparece, creo que su hijo Emmet, que en este caso tiene las marcas de varicela, o una de las primeras fotos
de Virginia, que está cubierta por un trapo y es una imagen casi que remite a algo muy antiguo, a Babilonia, Egipto, vete a saber, ¿no? También hay, por supuesto, planos largos donde aparece la naturaleza, y en este sentido el proyecto de Alemán es bastante arcadiano, ¿no? Conecta mucho con la cultura americana de Arcadia, de ese espacio de la naturaleza donde ser felices, un poco como Thoreau, ¿no? Y su Walden, o los poemas de Walt Whitman. Y esta es la foto de portada, que es la más conocida. Aquí están interpretando sus roles de chicos duros y serán los que darán imagen a la portada. Una de las fotografías, esta es la más vista, en el sentido que es la imagen oficial del proyecto, pero probablemente la foto más emocional sea la de la última vez que Emmett posó desnudo, en el cual posó desnudo pero no se le ve nada, obviamente, ¿no? Que es aquí, que posa en un río, y la mano que parece que toca el agua, como si fuera el río de la vida, el río desde la perspectiva de Heráclito, en el cual dice que nunca te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Es un libro mítico, que por fortuna ha sido reeditado, y yo en mi caso lo compré en Berlín por 24 o 25 euros. Bueno, y este es el último libro, que es un libro delicioso, todo es una joyita, el enterito. Vamos a intentar pasar todas las páginas, aunque sea rápido. Fijaros, ¿no? Parece un mantel, el interior de cubierta parece como un mantel de campo. Está publicado recientemente, en el año 2018, por Kehrer, y es el segundo libro de Alain Lavoile, un artista, un escultor, que en el año 2004 se compró una cámara fotográfica para reproducir su obra, para hacer catálogo, y también para tomar fotografías de insectos, puesto que él es un entomólogo. No es entomólogo, es un aficionado a la entomología. Le encantan los animales. De hecho, sus esculturas, algunas son de este tema. ¿Qué hace Alain Lavoile? Alain Lavoile vive en una granja, en una casa de campo cerca de Burdeos, en la naturaleza, y ahí vive con sus 6 hijos. Él dice que no es fundamentalista, religioso de nada, simplemente que la vida ha ido así, y ha tenido 6 hijos con su misma pareja, que van desde los 20 y pico años en la actualidad hasta niños pequeñitos, ¿no? ¿Qué hace él? Él tiene un montón de trabajo publicado en la red, trabaja en digital, puesto que es en ese sentido nativo digital, nació en 1968, pero se interesa en la fotografía ya en los años 2000, pero yo creo que capta la estética fresca de la escuela humanista parisina de posguerra. En cierto sentido recuerda un poco a las fotografías de Doisneau, pero también de Willy Ronis, de Isis, e incluso de autores de los años 60 un poquito más radicales, como el holandés Ed van der Elksen o el americano Will McBride, que vivía en Alemania. Él se dedica a documentar el día a día de los críos, pero lo que pasa es que va puntuando sobre detalles: el gato, la flor, el juguete, el contacto con la naturaleza, el juego. Para ello utiliza una cámara ligera, tipo una digital, creo que es una Leica digital, pero que la utiliza como si fuera analógica, en el sentido que el blanco y negro es clásico en este sentido, y es muy versátil, es muy rápido, es un autor que se fija en el detalle, que domina muy bien las luces, mirad qué maravilla, y que busca puntos de vista, ángulos inesperados. Alain Lavoile, no me extrañaría que, para no meterse en problemas, no muestra ninguna fotografía, que la desnudez puede ser comprometedora, aunque hay actividades como jugar con un cristal que algún padre pensará que son un poco menos que peligrosas, ¿no? Fijaros, ¿no? Obviamente el tema está aquí en el centro, la cara de la niña. Los niños juegan, hacen de los elementos que puede haber, no solamente de los juguetes, su taller de experimentos, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, una de sus hijas mayores, tienen como una especie de charca o de
o de estanque en el que se bañan. Algunas fotografías son presentadas en formato cuadrado, pero yo más bien diría que no están hechas con una cámara de formato medio, ¿no? Fijaros cómo utiliza, yo diría que trabaja más bien con un gran angular no extremo, en torno a un 35 milímetros, aquí aparece una de sus esculturas, y los hijos están completamente acostumbrados a verlos, a él con la cámara, de tal manera en que tampoco reparan en él. En ese sentido, a Lavoine sí que parece un hermano más, pero un hermano con un ojo tremendo al detalle para captar también los símbolos, las metáforas, que hablan de la infancia en un principio de siglo donde no aparecen ordenadores, donde no aparecen prácticamente móviles, solo una de las chicas aparece con un móvil, donde cualquier elemento puede ser bueno para jugar, como una cinta aislante, donde creo que tiene dos hijas gemelas, y la complicidad que hay entre las pequeñas es fantástica, ¿no? Esos juegos, esos crear, digamos, historias, ¿no? Es un libro pequeñito, de formato, es decir, no abierto, no hace ni un DIN A3, ¿no? Aquí, ¿no? Qué fantástico. Está en un manantial con los patines puestos, ¿no? Es un libro que capta la alegría de vivir. La verdad es que los veranos es la mejor época, la época de libertad de los niños, ¿no? Trabaja sin problemas con el foco, ¿no? Se le ve elegante en la composición, pero a la vez dinámico, ¿no? No le importa centrarse en un punto concreto de foco. La compaginación del libro me parece muy inteligente, ¿sí? Nos va llevando como en un día, en ese día del verano donde apareció un cervatillo, ¿no? La cabeza que desaparece dentro del paraguas, ¿no? Totalmente ajenos, la culebrilla que encuentran en sus excursiones a lo largo del río. Los gatos tienen un papel, qué maravilla esta foto, ¿no? Qué precisión, ¿no? Del escarabajo, ¿no? Que se presenta ahí, que parece que está dialogando con el gato o defendiéndose o diciendo no te va a hacer tan fácil, el gato que mira, ¿no? Como si fuéramos nosotros, otros niños. Los juegos, ¿no? Ponerse algo de la ropa interior de la madre para que parezca una máscara, o la cinta de cassette. Bueno, quien sepa qué es una cinta de cassette ya sabe de qué estoy hablando. Aquí aparecen con los hijos mayores y probablemente el novio o la novia de alguno de ellos, ¿no? Aquí sí que aparece algún móvil, pero es la excepción que confirma la regla. Y las construcciones del padre, da casi envidia, ¿no? Es otra Arcadia, quizás más europea, él dice que en cierta forma conecta con el espíritu más libertario de los años 60, ¿no? Esta fotografía es un clásico, casi parece una imagen de la escuela de principios de siglo, ¿no? de lo que serían Stitchen y Steichen y demás autores, ¿no? De comienzos del siglo, pictorialistas, ¿no? Detalles, ¿no? El juego, el agua, lo líquido, la presencia del agua es muy fuerte, la lluvia, la charca, las sombras. En algún caso aparecen estudiando y veis los puntos de vista desde abajo, ¿no? Los contrapicados. Esta foto, ¿no? Y parece que está leyendo o haciendo deberes, ¿no? Donde aquí incluso se ha dibujado el cervatillo que aparece en la foto, con lo cual nos habla de la cronología interna. Como es fotografía digital, los hijos han visto las fotografías antes de que el libro se publique, ¿no? Están integradas, ¿no? Esta escultura con la niña que se ha subido arriba, no apto para padres aprensivos, ¿no? Es una hada, ¿no? Es como jugar a eso, lo que decía en la presentación, a Peter Pan en el Nunca Jamás, pero sin amargo viaje de vuelta. Esta fotografía es tan bonita, de la niña con la cabeza de oso jugando en su mundo, ¿sí? O los ojos cerrados entre el juego y el sueño. O no, una última, ¿no? El movimiento, marchando. Una tira y otro va con los patines. Es realmente un libro espléndido, ¿sí? Editado por Herder, perdón,
y de un precio también bastante asequible. Creo recordar que no llegaba a una treintena de euros. Una joyita al alcance de prácticamente todos los bolsillos. Bueno, como veis, son unas obras maravillosas, dan muchísimas ganas de verlos y reverlos, de mirarlos y remirarlos. Por fortuna, Alain Lavoie tiene una página web impecable con un montón de fotografías. De Razoujen Midjar y de Saliman se pueden encontrar cosas en la red, pero no como la página web de Alain Lavoie, que es espectacular. En todo caso, espero que os haya motivado para aproximarnos de una manera diferente a nuestros hijos, a nuestros hermanillos pequeños, a nuestros sobrinos, a los chavales que puedan estar rondando en vuestro entorno doméstico en estos días de encierro. Estaría muy bien que crearais complicidades con ellos y que intentáis hacer fotografías para introduciros en ese mundo donde cualquier objeto se convierte en un cohete espacial y un trozo de tela en el manto de un rey. Espero que lo disfrutéis y nos vemos prontito. Muchas gracias.